Desde el 13 de noviembre pasado, Europa se siente menos segura. Los atentados de París nos han hecho tomar conciencia de la forma más brutal de que la amenaza terrorista es real y está ahí mismo. Hoy en París se habla del clima, del cambio climático, luego lo vamos a ver, pero también bilateralmente de la respuesta al yihadismo. Hoy en Plató queremos abordar, aunque sea brevemente, este tema con la ayuda de Sergio Castaño, que es doctor en Relaciones Internacionales. Buenas noches, señor Castaño. Hola, buenas noches. Y especialista además en las relaciones entre el mundo árabe y Europa. Efectivamente. Vamos a empezar remontándonos a ese 13 de noviembre. Después de que sucedieran los atentados, Francia dijo que estaba en guerra e inmediatamente inició una carrera por conseguir apoyos para esa guerra contra el Daesh. ¿Es mucho decir que estamos ante una nueva forma de guerra mundial? Sí, es evidente que en los últimos años, desde el año 2001, cuando tienen lugar los atentados de Nueva York, el 11 de septiembre, perpetrados por Al-Qaeda, se ha seguido una evolución en que la guerra está cambiando. La guerra ya no es el enfrentamiento entre países, sino que ahora estamos asistiendo a un modelo de guerra diferente en el que el terrorismo cobra principal importancia. Ya no son estados fuertes, sino grupos que, en este caso, el Estado Islámico va creciendo porque va consiguiendo cada vez más adeptos de grupos yihadistas que estaban operando en diferentes regiones, que se van sumando al Estado Islámico, pero en un primer momento no tenían esta fuerza, pero sí la capacidad destructiva para atacar en posiciones estratégicas, como ha sido el caso de Francia, como ha sido el caso de Dinamarca este año, también en París los atentados de Charlie Hebdo, o en muchos países que hemos visto que de forma bastante sencilla se puede hacer mucho daño porque con pocos recursos se puede destruir bastante. Eso le iba a preguntar. ¿Por qué ahora y no, por ejemplo, cuando se sufrieron los ataques de Le Charlie Hebdo? Sí, o anteriormente, porque... Me refiero a ese frente común contra el Daesh. Sí, lo que el Daesh había comenzado en el verano de 2014, todavía no se tomaba en serio, y ya los atentados de París, en las últimas 2 semanas, han constatado que el Daesh es una amenaza seria tanto para Francia como para el resto de países europeos. Francia ya había tomado la iniciativa, era el único país de la Unión Europea que había enviado tropas, enviado aviones a Siria, y en parte por esto se ha considerado que el ataque del Estado Islámico ha estado dirigido contra Francia por este envío de tropas. Por tanto, siempre estaba liderando un poco el proyecto de la Unión Europea, ese proyecto de política exterior común que no termina de arrancar. Los ataques han supuesto el punto de partida, el punto de inflexión para que Francia llame a la alianza con el resto de países europeos y se trate de avanzar hacia una coalición capaz de derrotar al Estado Islámico. Y es la respuesta adecuada. Y una cosa más, en esa respuesta, ¿qué protagonismo o qué partido debe tomar España? ¿Debe enviar tropas a Siria? Vale, es la respuesta. ¿Se puede combatir la violencia con violencia? En un principio se piensa que no, pero no se puede negociar con bárbaros, no se puede negociar con gente que piensa de modo irracional y que analiza el mundo de un modo irracional. En este contexto, la única manera de acabar, o de por lo menos anular al Daesh, es mediante la confrontación directa. A partir de ahí, habría que pensar cuál es el siguiente paso, porque se puede ahora mismo enviar incluso artillería terrestre y acabar con lo que supone ahora mismo el Estado Islámico, o el llamado Estado Islámico del Daesh, con la organización actual. Pero no tardaría mucho tiempo en surgir otras organizaciones con la misma filosofía y que en poco tiempo terminarían actuando de igual modo. España es muy prudente. Después del 2003 no se atreve a apoyar de forma directa una ofensiva de la Unión Europea o una ofensiva internacional en Siria. Por las consecuencias reales que puede tener, Sí, porque de las represalias. consecuencias las hemos tenido en España, se han tenido en Reino Unido, se ha tenido en Francia, se ha tenido en Estados Unidos, todos los países que han participado, Rusia con el avión que cayó hace poco en Egipto, les ha tenido Turquía, y esto hace que todos los países sean prudentes y que haya cierto temor a la hora de apoyar de un modo directo, de un modo definitivo, este tipo de coaliciones. En el contexto actual de España, con unas elecciones dentro de 20 días, el gobierno actual no se va a pronunciar en esta línea y esperará por lo menos al día 21 de diciembre para tomar una decisión. Una postura. ¿Podía haber hecho algo Occidente para evitar esta situación en la que ahora nos encontramos? Sí, esas son muchas de las preguntas que se ponen hoy encima de la mesa. Parece que la culpa de todo lo que está pasando son los ataques contra Afganistán y contra Irak en el año 2001 y 2003, pero todo esto viene de atrás. No debemos olvidar que el yihadismo empieza en los años 70, que Al-Qaeda se crea en los finales de los 80, años 90, que el yihadismo en Europa comienza después de la guerra de Argelia con el GIS. En España, la primera célula de Al-Qaeda surge en el año 94, que posteriormente fueron procesados todos en la operación Dátil.
lo más recurrente, es decir, la culpa y el elemento que ha dinamitado toda esta situación han sido los ataques del año 2001 y 2003, pero hay muchísimos elementos alrededor de la realidad, de qué es el yihadismo, por qué surge, cuál era la política y los gobiernos que estaban al frente de los países árabes durante más de 40 años después de la independencia colonial, cómo han actuado, por qué ha surgido el yihadismo, se ha hecho fuerte durante esos años y sobre todo en los últimos años. Que es la confluencia de varios factores. Imagino además que es un momento extraordinario para alguien que se dedique a investigar. Sí, no paramos. Es cierto que no paramos y cada vez es más la información que tenemos y más el trabajo también. Muchísimas gracias, señor Castaño, experto en relaciones internacionales, por habernos acompañado, habernos aclarado un poco más esa coyuntura, esa circunstancia en la que ahora mundialmente nos encontramos. Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros.